así vamos a comenzar con las ponencias que conforman esta jornada de organización sanitaria innovadora dedicada al Hospital Virgen de Arrisaka. Como ya se ha comentado en el acto de inauguración, la llegada del coronavirus ha sacudido a todo el sector sanitario, pero concretamente a especialidades como la neumología. Es por ello que Francisco José Ruiz López, jefe de este servicio, nos hablará de la adaptación de la organización del hospital a una pandemia, en concreto en la unidad de cuidados respiratorios intermedios. Hola, buenos días. Gracias por invitarme, lo primero. Y bueno, la unidad de cuidados respiratorios intermedios que surgió durante la pandemia realmente ya era un proyecto que estaba encima de la mesa y que teníamos pensado desarrollar. Lo que pasa es que ya la pandemia pues, nos empujó definitivamente hacia ello. Es como una flor que florece ahora mismo y que se ha convertido en un elemento de gestión hospitalaria dentro del paciente crítico a nivel respiratorio. Vamos un poco a los antecedentes de por qué es importante tener este tipo de elemento como unidad de gestión de los pacientes respiratorios. Lo primero es el análisis externo de la pirámide poblacional de la región de Murcia, que no difiere mucho de la nacional. Si os dais cuenta, en esta pirámide poblacional vamos una tendencia a estabilizarnos y a aumentar el envejecimiento, de tal manera que en el 2037 podremos tener una tasa de envejecimiento del 141% aproximadamente. Es decir, nuestra población cada vez va a ser más envejecida y, con consecuencia, va a ser más frágil. Las tasas de dependencia de la región de Murcia también nos hace sospechar que los pacientes a los que nosotros vamos a estar atendiendo de forma general pues va a ser cada vez más dependiente. Ahora mismo en el 2022 estamos en el 51% en cuanto a tasas de dependencia. Y ahí tenéis un comparativo de dónde estábamos hasta dónde vamos. En el 2012, en la juventud, pues había una tasa de dependencia del 27,9, nos hemos mantenido, sin embargo, en el envejecimiento ha ido aumentando la tasa de dependencia desde el 20 al 25%. Y el porcentaje global que esperamos al 2037 es del 59%. Los incrementos que hemos sufrido en los últimos 10 años han sido del 1,88%, pero esto va a ir creciendo de forma exponencial. Nuestra área de salud, ahora mismo, este es el devenir de los habitantes que hemos tenido asignados y en este momento pues estamos en unos 270.000 habitantes. Más o menos hemos ido creciendo de una forma lenta, unos 20.000, entre 14 y 20.000 habitantes de atención. Y ahora esta es una cosa que conoce poca gente, pero que es importante a la hora de tener en cuenta la unidad de cuidados respiratorios intermedios. ¿Cuánta gente tenemos realmente con ventilación ya crónica estableciendo en el domicilio en nuestra área de salud? Pues si os dais cuenta, desde el año del devenir del 2018, he cogido los últimos 5 años, hasta el 2022, podemos pensar que la cosa ha ido mejorando en el sentido que en el 2020 teníamos desde el 551 en el 2018 hasta 676 pacientes ventilados crónicos en domicilio. Sin embargo, esto no es así, esto ha sido un efecto directo de la pandemia. Es decir, estos pacientes son mucho más frágiles y, en consecuencia, la probabilidad de mortalidad es mucho mayor en este tipo de pacientes y la consecuencia, creo yo, de la disminución de estos pacientes se debe al impacto que ha tenido la pandemia en los mismos. Pero no más allá, no es menos importante por la carga asistencial que producen, son aquellos pacientes dentro de estos que tienen soporte vital, es decir, aquellos que tienen una mayor ventilación de 12 horas en domicilio, lo cual nos va a suponer una carga asistencial. Es decir, no hemos variado mucho en este periodo de tiempo y actualmente tenemos 85 pacientes con ventilación más de 12 horas crónicas en domicilio. Es decir, nos encontramos en un 0,2% respecto al área de salud que nosotros atendemos ya con ventilación crónica. Ergo, cuando vengan al hospital, todos esos pacientes van a necesitar un apoyo o un soporte ventilatorio en agudo diferente al resto de pacientes, además de la que podamos ofertarle a los pacientes que vengan con agudización respiratoria. Eso es lo que nos hacía pensar es que esta unidad era necesaria dentro del hospital. Cuando llega la pandemia, los murcianos tuvimos dos cosas importantísimas respecto al resto del territorio nacional. Una suerte grandísima, nuestra ola nos llegó mucho más tarde que al resto de España y eso nos dio un plus de ventaja respecto a los demás, que no es que lo hayan hecho ni peor ni mejor, pero
nos dio lugar a la preparación de lo que teníamos y lo que nos venía. Por lo que oíamos en Madrid, las cosas asustaban y eso nos hizo ponernos en estrés lo suficiente para irnos preparando. El concepto de unidad de cuidados respiratorios intermedios, en líneas generales, son aquellos pacientes que requieren un fallo ventilatorio de un solo órgano respiratorio como tal y con cuidados posoperatorios que provienen de un nivel que provienen del nivel superior. Es decir, aquellos que en líneas generales son los que tienen un fallo de un órgano. Luego las cosas son con matices y cada paciente es un mundo a la hora de atenderlos, pero en líneas generales ese es el concepto de unidad de cuidado respiratorio y los pacientes a los que atiende. La Sociedad Europea de Respiratorio establece esa unidad de cuidado intermedio, si os dais cuenta, dentro de un flujo donde, aun siendo estancos y unidades cerradas, pues se establece un porqué pasan los pacientes de una zona de hospitalaria a una unidad, luego si agrava o resulta que tienen una complejidad mayor podrían pasar a UCI y cómo la neumología va apoyando a esas unidades en cada uno de los pasos del proceso del que tiene el paciente. La selección de unidad de cuidado intermedio tiene que tener un flujo muy bidireccional con la unidad de cuidado intensivo, de tal manera que sea una colaboración entre ellos y nosotros, incluso con anestesia, con cirugía y con medicina. ¿De acuerdo? En el mapa de procesos de nuestro servicio, la unidad como tal se sitúa dentro del propio servicio, entre la unidad y en el feedback de la hospitalización y está metida dentro de un marco de investigación y docencia y, de hecho, así la estamos implementando en la actualidad. Ahora, la pregunta es, con lo que nosotros teníamos previo a, es decir, ¿podemos cambiar una estructura física que teníamos para una serie de determinadas cosas que ocurrían en el año 75 en el Hospital Virgen de la Risaca? Y esta es la foto de cuando era a un 2022 o a un 2020, cuando nos llegó la pandemia. Pues yo creo que la respuesta es que sí. Y, de hecho, así lo hicimos y, como lo creíamos, intentamos convertir una estructura de planta de organización que tenía una estructura del año 75 en algo que fuera diferente y que nos pudiera aportar el valor de establecer una unidad de cuidados respiratorios intermedios. Para ello hicimos una serie de medidas estructurales que eran necesarias. Primero, necesitábamos adecuar habitaciones con presión negativa y eso, pues bueno, se puso en marcha todo desde el punto de vista organizativo para que así ocurriera. Necesitábamos una cosa importantísima que estaba ocurriendo en otros hospitales, que es que el caudal de oxígeno en todas las habitaciones para todos los ventiladores que nosotros necesitábamos tenía que ser suficiente y que tenía que alcanzar eso que parece una cosa que es poco crítica, eso es bastante crítica, es decir, a la hora del mantenimiento. Y eso, nuestra gente de servicios pues fueron los que trabajaron duramente para poder conseguir esta situación a nivel general en todas las salas donde nosotros nos íbamos expandiendo. Porque una de las características que tuvo esta UCRI es la flexibilidad en el número de camas que podían absorber. Luego teníamos que tener monitorización en todas las habitaciones, al menos saturación electro y, por ejemplo, tensión arterial. Teníamos que tener observado y monitorizado a los pacientes y se hizo preciso la instalación de cámaras de observación en todas las habitaciones. Una cosa importante era la centralización de esa monitorización y no solo la centralización de monitorización a nivel de enfermería, sino centralización de monitorización a nivel ejecutivo, a nivel de los propios médicos. Y una posibilidad, que también la teníamos, de centralizar el control de los propios ventiladores, que también lo conseguimos. Adquisición de ventiladores y dispositivos de alto flujo que tenían que tener unas características concretas. No nos valían los equipos que la UCI utilizaba habitualmente, sino que tenían que tener unas dimensiones adecuadas al dimensionado de las habitaciones que disponíamos en ese entonces y la estructura de las habitaciones. Teníamos una cosa muy clara, no sabíamos cómo nos venían las cosas ni cómo iban a ir mal dadas en la COVID, pero teníamos muy claro que teníamos pacientes que asistir con COVID y sin COVID, con lo cual las habitaciones tenían que estar estructuradas de una forma separada entre COVID y no COVID. Y teníamos que parcelar todas las zonas de almacenaje accesibles. Con todo eso se estableció una estructura que por lo menos nos permitía dar confort y una asistencia adecuada a nuestros pacientes. Luego, no solo nos quedaba la parte humanitaria, que era la parte formativa del personal que teníamos, personal que estaba adecuado a una planta de hospitalización y que teníamos que reconvertir urgentemente a unidad de cuidado respiratorio. Para ello hicimos formación en ventilación no invasiva y en sus interfaces, formación en red RCP avanzada,
en medidas de protección individual, en dispositivos de oxigenoterapia en domicilio, porque esa era una parte donde podía evacuar la UCRI los pacientes. O sea, lo tuvimos todo en cuenta, no solo la entrada, sino también la salida de los pacientes, formación para evitar el uso de aerosolización, eliminación de toda la cultura, que eso se ha seguido manteniendo y creo que, a mi juicio, ha sido un logro dentro del hospital, la cultura de aerosolización y la sustitución por dispositivos de MDI en el hospital, eliminación de sistemas Venturi por mascarillas por filtro EPA, disminución de la aerosolización en sistemas de alto flujo y la ventilación protectora de aerosolización, eliminando válvulas antiasfixia de tubuladura, filtros en sistemas de fuga pasiva, los filtros en tubuladura, el uso en lo posible de sistemas de doble tubuladura y el uso de helmet cuando fuera necesario. Y reconversión de los equipos que podíamos tener disponibles para reconvertirlos a la estructura que teníamos de unidad de cuidado respiratorio intermedio. Por parte del servicio de prevención, pues tuvimos que seguir también una medida de aislamiento. Estas fueron las que se implementaron en el año 2020, ahí los tenéis, protección ocular integral, si teníamos aerosolización, estábamos ventilando y producimos aerosoles durante la ventilación, guantes, no sé si se descartaba COVID, no había que utilizarlo. Fuimos lo más ahorrativos posible y seguimos lo que las direcciones que nos dio nuestra unidad de prevención. Con todo eso, pues la UCRI se establecía en un sistema de flujo de pacientes donde los pacientes flujían o se movían desde la plaza de hospitalización urgencia hasta la plaza de hospitalización. Y una cosa que nos dio bastante resolución en el tema fue la unidad de monitorización domiciliaria. Esa unidad de monitorización domiciliaria realmente fue la que nos hizo poder evacuar pacientes directamente de la UCRI y siguiendo un algoritmo que utilizaban los asiáticos a la hora de titular los dispositivos de oxígeno, que se llama algoritmo COVID-HOT, nos hizo ahorrar dispositivos y optimización de los positivos que nos daba en este caso la empresa de terapia respiratoria, la empresa Air Liquid, que es nuestra empresa subsidiaria de terapia domiciliaria. En el modelo de la UCRI seguimos dos tipos de sistemas. Cuando era un COVID seguíamos un sistema modelo cerrado, es decir, donde éramos nosotros los que asumíamos el paciente, y en el no COVID seguíamos un modelo mixto, asumíamos bilateralmente según el paciente, si era crónico complejo o no, el paciente a medias entre los dos servicios, por ejemplo, medicina interna y neumología. Vale, esto es lo que ocurrió en nuestra pandemia. Estas son nuestra planta, la séptima planta, cómo estaba y qué es lo que ocurrió. Es decir, nosotros partíamos de una situación donde realmente teníamos, termino de verlo bien, aquí la planta en la séptima derecha, que era la parte de abajo, y nosotros fuimos rellenando habitaciones y íbamos rellenando, nos pasamos después al otro lado, a la séptima derecha, y luego a la séptima centro, donde llegamos a tener en el pico de pandemia 36 equipos, 36 pacientes ventilados. Y había una zona que estaba situada en una zona aneja para los pacientes de 4 habitaciones, para los de UCRI no COVID, todos separados. Los equipos se organizaron de una sistemática muy organizada, donde neumología, anestesia, tenía 2, y los residentes de anestesia y neumología estaban en la última fase, y se aumentó el número de enfermeros por turno y auxiliares por turno. Esta es la distribución actual de nuestra UCRI, compartimentada en 2 espacios, presión negativa y otra que no tiene presión negativa, que es en la zona no COVID, o no, donde no hay aislamiento por gota, y una de presión negativa, y las dos comparten una central de control de monitorización de enfermería y control de monitorización médica. Este es el control de enfermería. Y este es el resumen de la actividad de lo que nos ha ido ocurriendo. Durante 722 días que se cogió del corte, en excepción hasta el 5 de octubre de este año, pues teníamos nuestros procesos en COVID fueron 351 y en no COVID 490, teniendo 841 procesos, y las estancias que las tenéis ahí fueron de 5.600 en COVID y en no COVID 4.583, con un total de 10.183 estancias. La estancia media en COVID fue de 15,9 días, en no COVID 9,35 y la media de los dos procedimientos fue 9,56 días de estancia hospitalaria. Nuestros proveedores en la UCRI, pues en el COVID, como el flujo de pacientes era desde urgencia hasta medicina interna y luego medicina interna hacia nosotros, hacia la UCRI, pues fueron los proveedores fundamentalmente medicina interna infecciosa quien nos proveía de los enfermos, el 89%, y medicina interna, urgencias directamente fue los que menos, 28%, y medicina intensiva 2,8%. Y en cuanto al no COVID, pues tenemos medicina interna siguió siendo el 54%, neumología per se asumía 16% y ya de ahí hacia abajo urgencia, medicina intensiva y, como veis, también otros tipos de sistemas también de servicios también nos habían dado ese tipo, eran proveedores de nuestra actividad.
Nuestra mortalidad estaba en el no COVID en el 16,93 y en el COVID 21,93, la edad media de atención de pacientes en el 75 años y en el COVID de 67, con una media global de 72 años. Y una cosa curiosa es que es llamativa, por lo que he dicho, de la tasa de dependencia y la fragilidad de estos enfermos, es que esos enfermos, una vez que fueron dados de alta, al año posterior fallecían en un 9,1% en el COVID y 2,84% en el no COVID. En una evaluación económica en un periodo de 1 de noviembre a 5 de octubre y se atienden todos los procesos atendidos y teniendo en cuenta los precios públicos de estancias de centros concertados, tanto para la hospitalización convencional como para la hospitalización en unidad de cuidados intensivos y las retribuciones de cada uno del personal facultativo y de enfermería pues, y la adquisición de equipos que tuvimos que hacer y la monitorización, resulta lo siguiente. En los procesos, ahí tenéis los mismos, la estancia día en el hospital eran 601 y la estancia en UCI 1.120. Este establece por el número de estancias días una diferencia total de menos 5.284.162 euros. Y si a eso le encima, pero a eso tenemos que sumarle lo que nosotros nos gastamos, tanto en tener un neumólogo de guardia, que supuso 437.000, casi 200 euros, y lo que nos supuso el personal, el incremento personal en 3 turnos, en las 3 plantas que he puesto, auxiliares de enfermería y celadores, que nos llevó 1.236.136 en esos 722 días. Y nos gastamos en equipos 468.460. Todo ello nos lleva a un total neto de 8.264.000 euros, lo que nos gastamos totalmente entre estancias, personal, guardia y equipos. Si nos los hubiéramos gastado en UCI, concretamente en esos pacientes, pues hubiéramos tenido que gastarnos 11.406.000. La diferencia total bruta en 722 días fueran 3.142.000 euros y anual 1.506.000. Lo que nos supone importante desde el punto de vista de valor no es solo el costo, sino el ahorro de estancias, que serían 10.183, que anualmente serían 5.077 estancias. Es decir, bastante importante para que otros servicios pudieran aprovechar la UCI, tanto la unidad de todos los procesos complejos que podían tener, nuestra UCI es bastante compleja, tanto a nivel quirúrgico, sobre todo, podían aprovecharse esos pacientes de esas estancias que tuvimos durante el periodo de pandemia. Si hacemos un análisis de costo-efectividad de la UCRI, teniendo en cuenta no solo lo que os he dicho, los gastos que hemos tenido y la consideración de años de vida ganados o perdidos con la estancia en la UCRI y la diferencia entre la edad y la edad de vida por esperanza y sexo y junto con los años de vida perdidos y teniendo en cuenta el saldo medio bruto de trabajadores activos por debajo de 67 años de 27.000 y por encima de 67 años la pensión de 15.290, pues resulta que la unidad a evaluar nuestra hubiera dado años de vida ganados en totalidad de la cohorte, 9.558, que vienen a ser aproximadamente unos 10,15 años, pero el costo de años de vida ganados estaría en 9.721, por debajo de lo que la NICE, por ejemplo, establece, que son 20.000. Todo esto no hubiera sido posible sin gracias a los profesionales que estaban. Nuestro servicio, los profesionales que yo represento, mis neumólogos, y aquí lo tenéis, los supervisores que representan a mi enfermería durante el periodo de transición de esta UCRI y de este proceso maravilloso que ha sido la unidad de cuidados respiratorios intermedia. A todos ellos les doy las gracias y gracias a vosotros por escucharme.